¿Dónde jugarán los niños? Un podcast de Kinderland. Mis papás me tratan bien, aunque a veces trabajan mucho y no podemos estar juntos todo el día. Bien, pero igual tienen que pararme en cosas que no tengo que hacer. Mis papás son súper simpáticos conmigo, me tratan bien, no me retan casi nada. Mis papás me tratan muy bien porque siempre me cuidan, se preocupan por mí. Mis papás me tratan bien, me dejan tener harto tiempo libre cuando termino. Porque a veces mal me porto mal y a veces bien me porto bien. A veces no me tratan bien porque me porto mal. Me tratan con cariño, pero a veces se enojan conmigo. Me dicen garabato, eso no está bien. Hola, queridos amigos, queridos radio escuchas, escuchas de ¿Dónde jugarán los niños? El podcast de la agencia Kinderland. Estoy junto a mi amigo Rodrigo Ortiz. ¿Cómo estás, Rodrigo? Hola, Pedro. Bien, estamos por acá resistiendo todavía una cuarentena larga, que se ve más larga, pero por eso sí. hay que encontrar las maneras de tanto de divertirse, de producir, de estar en familia, de encontrar los espacios, de encontrar espacio también para uno, ¿cierto? Uh-huh. Así que, bueno, este programa trata de ayudar justamente a eso, a darnos más pistas acerca de cómo hacerlo también mejor en algunos temas. ¿Tú cómo has estado? Yo bien, la verdad, también acostumbrándome ya a este encierro que parece que se viene para largo, pero a veces hay que perdiendo un poco la paciencia, a veces la relación con mi hija, a veces que las tareas y las cosas, uno a veces se pone medio cascarrabia, entonces yo creo que sería bueno hablar del tema de cómo los adultos nos relacionamos con los niños, no sé qué te parece. Sí, así, eso de cascarrabia también puede ser la edad, Pedro, ¿ah? Pero es verdad, es un tema que yo creo que a todos nos ha sucedido en mayor o menor medida. ¿De qué vamos a hablar hoy día, Pedro? Hoy día vamos a hablar, Rodrigo, del maltrato infantil. Vamos a aprender a detectarlo y a prevenirlo al interior de nuestra familia. Así cortita, ¿cierto? Maltrato infantil. ¿Con quién vamos a hablar hoy día? Una experta. Así es, vamos a hablar con la abogada Esther Valenzuela. Ella es abogada, magíster en Derechos de la Infancia, Adolescencia y Familia. Es académica de la Universidad Diego Portales, curadora ad item en el programa La Voz del Niño y es directora ejecutiva del Centro Iberoamericano de Derechos del Niño, CIDENI. Hola, Esther. Muy bienvenida a ¿Dónde jugarán los niños? ¿Cómo estás? Muy bien, Pedro. ¿Y ustedes cómo están? Hola, Esther, muy bien en casa, aún protegiéndonos de toda esta circunstancia, esta cuarentena que nos tiene a todos encerrados obligatoriamente ahora. ¿Cómo te ha tratado la cuarentena, Esther, a ti y familia? Bueno, ha sido un periodo de adaptaciones, yo creo que esa es la palabra que mejor lo define, lo hemos ido adaptando con los niños, con mi marido, en la casa, el trabajo, las tareas escolares, lo doméstico. Así es, pues, Esther, bueno, como este programa se llama ¿Dónde jugarán los niños?, queremos llevarte un poquito hacia el pasado, hacia la Esther de niña. ¿Cómo hubiera estado la Esther de niña en esta cuarentena? ¿Qué hubiera hecho? ¿Cómo se sentiría? Yo creo que habría sido harto más complejo que ahora, en que los niños tienen como de alguna manera una ventana hacia el exterior a través de las redes sociales, sobre todo los adolescentes. Yo creo que habría leído mucho, yo era una buena lectora de chicas, yo creo que habría leído mucho más incluso en el encierro. Oye, Esther, bueno, vamos a entrar ya de derecho al tema que nos convoca, ya que es un tema que no habíamos tocado todavía en el podcast y nos parece de suma relevancia y es un tema que es bastante delicado, que es el maltrato infantil. Entonces me gustaría partir preguntándote, ¿qué es el maltrato infantil? Si podemos dar una definición de lo que es el maltrato infantil para toda la gente que nos está escuchando. A ver, lo primero un poco es hablar de lo que entendemos por violencia. En general, por violencia uno entiende que es como el uso intencional de la fuerza, del poder físico, ya sea como un golpe, una amenaza contra otra persona. Y cuando eso es en contra de un niño, y entendemos por niño a menores de 18 años, hablamos de maltrato infantil.
¿ya? Y en ese sentido entendemos que es todo tipo de abuso, de desatención. Esto incluye en el fondo golpes físicos, malos tratos psicológicos o tratos degradantes, humillaciones. Incluye también el abuso sexual, la negligencia, la explotación comercial. O sea, hay un cúmulo de acciones que componen el maltrato infantil, que, como les decía, en el fondo es todo tipo de violencia ejercida contra menores de edad, menores de 18 años. Mira, justamente te quería preguntarte acerca de los efectos, porque si bien entre los adultos uno escucha que de repente, claro, suceden situaciones de maltrato, pero los niños son seres humanos distintos a los adultos, digamos. ¿Cuál es el efecto de estos maltratos que tú has podido constatar en niños y niñas? A ver, lo que dice en general la literatura es que esto tiene consecuencias físicas, tiene consecuencias psicológicas, y ahí uno puede ver desde en lo físico temas de bajo de peso, de talla, deficiencias, problemas incluso inmunológicos, cuando efectivamente en el fondo los niños se ven como alterados. Hay casos también cuando hay abuso sexual en que uno ve que hay problemas de control de esfínter. Hoy que los niños están encerrados y no están pudiendo asistir a los colegios, en el fondo tenemos esta falta de control social que antes sí teníamos. Es importante, además, señalar que en mi experiencia como abogada de niños que son vulnerados, yo les puedo decir que el daño, ya sea de maltrato físico o psicológico o de abuso sexual, es feroz. Es una de las cosas más desgarradoras y devastadoras. Por lo tanto, el daño es un daño tremendo, y el daño del abuso sexual, que también es en el fondo está dentro de los maltratos infantiles, es peor aún. Entonces yo creo que quienes son padres o madres y que de pronto no es fácil serlo, nadie viene con un manual y nos enseñan a ser papás o mamás, y pierden la paciencia y hacen el uso sistemático del grito, de la fuerza, de los golpes como métodos de crianza. Considérenlo bien, porque de partida en el fondo es algo que está absolutamente prohibido desde lo legal. O sea, no hay ni el coscorrón, ni el pellizcón, ni esas cosas que no... La mano. Claro, exactamente, nada de eso está permitido. Ya Era normal antes, además. Exactamente, en los 80, en nuestra época, estaba súper normalizado. ¿Quién no recibió un coscorrón por ahí, digamos? Exactamente, exactamente. Todo. Pero después hay una pregunta, justo que estaba hablando de esto, porque estaba hablando de que en el fondo que no está permitido, pero muchas veces los papás no saben y no nos damos cuenta quizás que estamos incidiendo llegando a situaciones de maltrato. Entonces, en el fondo, ¿de qué manera se manifiesta este maltrato? Desde lo más grande hasta lo más pequeño, así, ¿cómo podemos verlo? Identificarlo, claro. Yo creo que una forma de identificarlo desde lo físico y lo psicológico es cuando uno atenta contra la dignidad del otro. ¿Ya? O sea, efectivamente uno puede castigar a un hijo y corregirlo y disciplinarlo, pero con castigos en el fondo que no van a atentar contra su dignidad, ¿ya? En el campo era súper usado. Yo trabajé en un programa que se llamaba Servicio País y me tocó en la 6ª región, y era súper usado que cuando los niños se hacían pipí en la cama, uno de los castigos que usaban era ponerlos en el fondo en ladrillos calientes, porque la creencia popular hacía en el fondo pensar que el niño con eso nunca más en el fondo iba a mojar la cama. Bueno, eso atenta completamente contra su dignidad. Cualquier maltrato físico en el fondo no corresponde bajo ninguna circunstancia. Es como la ducha helada que hacían también las mamás, los papás. Exactamente. Claro. Ningún maltrato físico corresponde, y de los psicológicos o de los que son simbólicos, como te voy a dejar sin tele, te voy a dejar, en el fondo pensar si eso atenta contra la dignidad del otro, porque a los niños cuesta verlos como personas, como titulares de derecho, porque son sujetos en desarrollo, pero son personas, son titulares de derecho, son sujetos, y no son objetos.
Por consiguiente, en el fondo, cualquier mecanismo de crianza, de disciplina, en el fondo tiene que estar enfocado al aprendizaje, tiene que estar enfocado a corregir con dignidad, ¿ya? Y yo creo que ese es un límite absoluto. Y con respecto a los maltratos físicos, nada. O sea, la respuesta es no rotundo a ningún tipo de acción física contra el niño, porque además está en una condición de poder distinta, en una condición física de vulnerabilidad por el solo hecho de ser niño o niña, ya no tiene cómo defenderse. Claro. No, es muy heavy el tema, porque además esto que antes estaba normalizado en la crianza, digamos, este tipo de reprimenda o castigo psicológico o corporal incluso se manifestaba también en la educación, donde hasta la educación, hasta los profesores muchas veces, incluso más hacia atrás, aplicaban castigo físico dentro de la sala para educar. Yo tenía un profesor que nos pasaba goma de borrar por las patillas, quinto básico. Claro. Año 89. Claro, absolutamente normalizado. Y claro, programas como este y otros, digamos, y toda la labor que está haciendo por su lado también, nos ayuda a cambiar ese switch y que también en todas las dimensiones de la vida vaya cambiando. Pero mira, te quería preguntar acerca del contexto actual de la pandemia que estamos viviendo, donde claro, los papás y hijos juntos durante 24 horas sacan chispas, ¿no? Porque claro, no es lo normal que estemos tantas horas juntos dentro de un mismo espacio que muchas veces es muy pequeño. Se activan las mechas cortas, digamos. ¿Ha tenido consecuencias respecto del maltrato infantil en esta época más complicada? Pero sin ninguna duda, porque, o sea, efectivamente, y no solamente a nivel nacional, a nivel internacional, ha aumentado más de un 30% las denuncias de violencia. El encierro es un factor absolutamente determinante. Como les decía, este control social o control en el fondo que existía en los colegios, los profesores, en la escuela, hoy en día no está. Por lo tanto, en el fondo, denuncias propiamente tal no están existiendo desde terceros, y además están otros factores estresores como el tema económico. Familias en que las jefas o los jefes de hogar están perdiendo sus fuentes de trabajo, sus fuentes de ingreso. Lo que tú mismo señalabas respecto a que en la casa ahora no solamente hay que trabajar en lo laboral, sino que también en el trabajo doméstico y también en la enseñanza de los niños. Esto como que efectivamente, claro, los colegios, algunos están con clases online, pero hay otros que solamente mandan guías, y han sido los padres los que han tenido que de alguna manera reemplazar la labor de... Exactamente, o complementar tal vez, porque también es difícil. Yo sé que los profesores no lo están pasando bien, que han tratado de poner todo su parte, pero también esto ha sido un factor estresor en las casas, y todo esto en el fondo es como la tormenta perfecta, y vemos con mucho temor que cosas que, si bien no estaban erradicadas para nada, pero que iban en disminución, como la explotación sexual de niños, niñas y adolescentes, eso en el fondo va a comenzar porque efectivamente con hambre la gente en el fondo va a ver que hay una posibilidad de ingresos a través de eso, y eso también es parte de lo que hablamos de maltrato infantil, el trabajo infantil. A lo mejor no solamente la explotación sexual, el trabajo infantil va a ser parte de nuestra realidad. Oye, me gustaría hacerte una pregunta con respecto a lo que tú dices sobre que la sociedad tiene que también ponerse alerta y todo. ¿Qué canales existen? ¿Qué manera hay? Si yo, no sé, ponte tú un ejemplo, escucho que en la casa de al lado le pegan al hijo de mi vecino todos los días, y lo escucho gritar y todo eso. ¿Eso se puede denunciar? ¿Eso se puede decir? ¿Sí? Muy, muy buena pregunta, Pedro, porque efectivamente hay canales y la gente no los conoce. De partida, Carabineros de Chile tiene el Fono Ayuda a Niños, que es el 147, que recibe denuncias
¿ya? Y además, en caso que sean niños los que llamen, hace una labor de contención, ¿ya? 147, se marca directamente desde celulares o desde teléfono fijo. Luego uno puede llamar al Ministerio Público, la Fiscalía de la zona en donde vive. En el caso, no sé, de Las Condes, la gente puede llamar a la Fiscalía Oriente o la Fiscalía directamente de Las Condes, o en el caso de otras comunas de Conchalí, llamar a la Fiscalía correspondiente. También el Sename tiene una línea telefónica en que se pueden denunciar vulneraciones, y insisto en el